Que si cese al fuego, que si tregua, que si paz total. Que si es con el ELN, con las FARC, con los paramilitares o con el Clan del Golfo. Si usted todavía no entiende qué es lo que está pasando en Colombia y qué fue lo que acordó el gobierno de Gustavo Petro, quédese que acá le explicamos. El pasado 31 de diciembre, cerca de las 11 de la noche, el presidente anunció por Twitter un cese al fuego bilateral con 5 grupos armados al margen de la ley. En ese momento se dijo que eran: la guerrilla del ELN es considerada por muchos como la última guerrilla de las fundadas en el país durante el siglo XX. Se estima que tiene 5.400 integrantes y presencia principalmente en Arauca, norte de Santander y Chocó, y en menor medida en Antioquia, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Actualmente la dirige alias Antonio García. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, tienen cerca de 3.250 hombres y su poder está centrado en Antioquia, Chocó y Córdoba, pero se extiende por todos los departamentos del Caribe, los Santanderes y el Valle del Cauca. Sus raíces provienen de las estructuras paramilitares que se desmovilizaron durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Los cabecillas son alias Chiquito Malo, alias Siopas y alias Gonzalito. Le sigue el Comando Central. Son las primeras disidencias de las FARC que se retiraron de las negociaciones de La Habana y todavía usan los estandartes y nombre de esta guerrilla, FARC-EP. Se estima que son más de 3.000 hombres con presencia en el Catatumbo, el norte de Antioquia, los llanos orientales, Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, Valle, Tolima y Huila. El alto secretariado lo lidera alias Iván Mordisco. El cuarto grupo es la Segunda Marquetalia, también disidentes de las FARC, pero en este caso sus fundadores sí fueron firmantes del acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos y retomaron las armas. Iván Márquez es el cabecilla, operan en el Catatumbo, norte de Santander, Cauca, Caquetá, Nariño y Amazonas. El último grupo son las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Lo componen cerca de 250 hombres, no es claro quién lidera el grupo y operan en Magdalena, Cesar y La Guajira. 2 días después del anuncio, el ELN le comunicó a la opinión pública que ellos no habían acordado el cese al fuego y aunque se había mencionado como uno de los puntos del próximo ciclo de negociación, no se había concretado y no acataron el decreto presidencial. La respuesta del gobierno fue suspender el decreto, reactivar acciones ofensivas contra dicho grupo y sugerirle a través de un comunicado que declararan una tregua como una muestra de buena voluntad hasta que se retomen las negociaciones. Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable. Esto ha desatado críticas a las que se sumó un artículo de la revista Cambio que afirmaba que los mandos militares tampoco tenían conocimiento del cese al fuego hasta antes del tuit presidencial. El gobierno ha dicho que la cúpula militar ha estado al tanto y ha sido consultada para todas estas decisiones y ratificó el cese al fuego con las otras 4 agrupaciones terroristas. Lo cierto es que, aunque se reactivaron acciones ofensivas contra el ELN, actualmente se adelantan diálogos con los 5 grupos mencionados en el tuit de Petro, lo cual genera muchas preguntas. El ELN, las diferentes disidencias de las FARC y los reductos paramilitares vinculados al narcotráfico son agrupaciones muy distintas en su naturaleza, en el marco jurídico que puede regir sobre sus integrantes y en el tipo de negociación que el gobierno tendría que adelantar con cada una de ellas. Esto opina León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Tiene unas complejidades enormes. No solo implica, digamos, negociación política, en este caso del ELN, sino una negociación de sometimiento a la justicia que tiene 2 componentes, uno de incentivos jurídicos y otro social, para estos grupos más ligados, herederos de los paramilitares, más ligados al narcotráfico. Y hay una tercera grupo de negociación que es el de las disidencias de las FARC. Una, la de Iván Mordisco, que se quedó de la mesa de negociación de La Habana. No culminaron el proceso a pesar de que Gentil Duarte, que es el que las creó, estuvo en La Habana un tiempo. Y la otra que se salió después de haber firmado el acuerdo, que es la de Iván Márquez. Con ese grupo el tema es más confuso porque ya firmaron un acuerdo de paz unos y otros se quedaron y pertenecían a esa organización y ahí, a mi criterio, el camino más certero sería ofrecer un retorno a ese acuerdo de paz que se pactó con las FARC. Resumiendo, hay 3 hilos de negociación, un hilo político con el ELN, un hilo de sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo y los grupos ilegales más ligados al narcotráfico y al crimen organizado, y un tercer hilo a las disidencias de las FARC. Ese entramado complejo es el que enfrenta el gobierno de Petro con la idea de paz total.
En el caso de la segunda Marquetalia, disidencia comandada por firmantes del acuerdo de paz que retomaron armas, hay una dificultad adicional para el escenario. En las negociaciones de La Habana, los pilares fundamentales eran verdad, reparación y no repetición, por lo cual la reincidencia era causal de que se perdieran todos los beneficios jurídicos que otorga la Jurisdicción Especial de Paz. Por esta razón, Iván Márquez y otros disidentes no podrían volver a las condiciones pactadas entre las FARC y el gobierno Santos. Sin embargo, ya habría un equipo jurídico evaluando mecanismos que les abrieran nuevamente esta puerta. Hace por ahí un mes, creo, un mes y medio, hablando con el nuevo presidente de la JEP, le dije yo, ¿y ustedes qué ven de esto? Dijo, hay un equipo de abogados trabajando para hacer las reformas necesarias al marco jurídico de la JEP para incluir a los de Nueva Marquetalia y a los de estas fuerzas de las FARC. Eso fue lo que en una conversación pues muy informal tuve con él, de manera que creo que ya todo el mundo está alerta de que eso va a ser una necesidad. En algún momento habrá que hacer reformas a ese marco jurídico de la JEP para recibir a esta gente. Como si fuera poco, llevar 5 procesos de diálogo de manera simultánea y que pueden transitar en el límite de procesos de paz y procesos de sometimiento a la justicia es complicado, y más cuando todas las agrupaciones afirman tener fundamentos ideológicos. Ante la pregunta de un periodista del canal RCN sobre el reconocimiento de estatus político para algunos de estos grupos, el ministro Prada dijo: expedimos un decreto adicional que integra la instancia de alto nivel encargada de clasificar y de caracterizar a las organizaciones. Una vez tengamos la decisión final de la instancia, tomaremos la decisión también por parte del gobierno de cuál es la ruta en la que avanzaremos, si se reconoce el estatus político o nos quedamos en el nivel de la conversación con miras al sometimiento y al desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto, como lo define la ley. Todos van a aspirar a lo mismo, entre otras cosas, porque todos se ponen nombres políticos a sí mismos. Así no tendrían ninguna vocación de enfrentamiento con el Estado, ni eran un proyecto de cambio del país. Pero mire cómo se llaman, los del Clan del Golfo se llaman a sí mismos autodefensas gaitanistas, utilizan el nombre de un símbolo nacional como es Gaitán para su propio nombre. Los de las disidencias de las FARC ya no quieren llamarse disidencias de nada. Los de Iván Mordisco dicen: nosotros somos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Y le dicen a Petro, debe nombrarnos así en los decretos. Ese punto va a ser complicado. O sea, todos van a aspirar a tener un estatus político. Y eso el gobierno va a tener que enfrentarlo, porque hasta ahora estamos en la zanahoria. O sea, Petro lo que ha ofrecido es zanahoria, pero le falta el garrote. Y es que para que estas organizaciones criminales vayan a la paz, también tiene que tener un dispositivo de seguridad muy firme el gobierno de Petro para asfixiar a estas organizaciones y obligarlas a entrar a la paz. Adicional a los retos institucionales que tiene el proyecto de paz total de Petro, que es pilar de su gobierno, existen los riesgos habituales de todo cese al fuego. Cuando se deja de atacar al enemigo, cuando se baja la guardia, cuando se bajan las armas, el enemigo lo que suele hacer es tomar ventaja. Como ya vimos en un momento en Colombia, por ejemplo, que ocurrió en el despeje del Caguán, que fue una época de gran fortalecimiento militar y económico para las FARC. Por eso la confianza y la buena fe tienen que estar de presentes en estos 6 meses de cese y en los términos exactos en los que se negocia, y la verificación también va a ser muy importante. Otro de los riesgos que corren estos grupos ilegales pues es el descrédito interno, es decir, que al someterse o aceptar cesar las armas, sus propios guerreros, sus filas, que están convencidos de una lucha insurgente, por ejemplo en el caso del ELN, o que tienen unas aspiraciones, bien sea económicas, en el caso de las autodefensas, donde se pagan salarios y la gente tiene unas concesiones económicas muy grandes, por ejemplo cuando presta cuidado con 10 o 20 hombres a una explotación minera, pues al ellos perder este poderío militar y al bajar las armas cesen los ingresos y cese también la posibilidad de continuar esas luchas por esos intereses que ellos tienen, y empiece también como una
unas bajas en sus propias filas, o incluso lo que ha pasado no solo en nuestro país, sino en otros procesos de paz, es que empiezan confrontaciones internas, ¿no? La motivación que asegura tener el gobierno para afrontar estos reparos es el pedido de las comunidades que habitan los territorios en conflicto, y en caso de tener éxito, según estimaciones de León Valencia, el país podría liberar a más de 200 municipios de acciones violentas. Hay un último tema sensible en todo este proceso y es el narcotráfico. Casi todos los grupos tienen nexos con esta renta ilegal y aunque no hay un pronunciamiento oficial de hacia dónde va la política pública de la lucha contra el narcotráfico y qué papel jugará en las negociaciones, los investigadores consultados tienen su propia visión. Mi impresión, que tengo que decir que no es muy fundamentada, es solo una impresión lejana desde estos cortos meses que lleva el presidente Gustavo Petro, desde que él instaló el puesto de mando unificado de Nituango. Yo estuve allí cubriendo ese evento, y hasta lo que fueron los diálogos en el Catatumbo, ahora antes de terminar año, él siempre ha estado insistiendo en la necesidad de que toda esa economía ilegal a raíz de la coca, que es en nuestros campos, produce un desangre desde hace décadas, se convierta en riqueza para el pueblo colombiano. En mi impresión, a lo que va el gobierno de Gustavo Petro, y lo ato también con lo que fue a decir en el discurso de las Naciones Unidas en Nueva York, va hacia la legalización. Es decir, que estas estructuras ilegales puedan hacer parte de la cadena de la economía, que en muchos países ya es legal, por ejemplo de la marihuana, que tiene unos ingresos muy altos y que efectivamente proporciona un bienestar, porque se convierten estos dineros en política social. 8 días antes de que la delegación del ELN partiera para Venezuela, yo fui a La Habana para oír qué es lo que ellos estaban pensando. Ya estaban haciendo maletas para irse a Venezuela, para irse a Caracas a empezar el ciclo de negociaciones. Entonces Pablo Beltrán y la delegación me decían, nosotros estamos contentos con lo que está haciendo Petro en involucrar a sectores en esta negociación. Dijo, es muy importante la presencia de Uribe y el uribismo en la paz, porque sin ellos es muy difícil hacer la paz. Y luego dijeron, y la otra parte muy importante es Estados Unidos, que esté en la mesa de Estados Unidos. Hay que tramitar con Estados Unidos el tema de la droga, cómo se busca unas estrategias distintas. En Estados Unidos se está abriendo también caminos distintos de tratamiento de la droga, que no sea solo pues represión, y sobre todo represión para los campesinos, represión para los eslabones más débiles, mientras crece en la riqueza de los grandes narcotraficantes. En Colombia también se está mirando esto y hay iniciativas importantes incluso de legalizar cultivos de coca. Y bueno, se está avanzando también en toda la legalización de los cultivos de marihuana medicinal, y eso puede ser un negocio muy rentable para el país, lo mismo el de la coca. Para finalizar, es importante aclarar que los 5 grupos de los que hemos hablado en este video no son los únicos generadores de violencia en el país. Según el mapeo hecho por la Fundación Paz y Reconciliación, hay 52 agrupaciones armadas en el país, de las cuales solo la mitad han manifestado la intención de negociar un sometimiento a la justicia. Si quieren estar informados sobre todo lo que pasa con estos diálogos y con el cese al fuego, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestra fanpage de Facebook.